Compartimos la lectura sin comentarios del libro Consejos sobre el régimen alimenticio, escrito por Elena G. de White. Tercer segmento de la sección 23 llamado Las carnes. Dirigentes en la Reforma. Aun cuando no hacemos del uso de la carne una prueba de discipulado, aun cuando no queremos forzar a nadie a abandonar su uso, es nuestro deber pedir que ningún ministro de la asociación tome livianamente o se oponga al mensaje de la Reforma en este punto. Sí, en vista de la luz que Dios nos ha dado con respecto al efecto del consumo de la carne sobre el sistema, continuáis comiendo carne, debéis soportar las consecuencias. Pero no asumáis una posición ante el pueblo que les permita pensar que no es necesario llamar a una reforma con respecto al consumo de carne, porque el Señor está llamando a una reforma. El Señor nos ha dado la tarea de proclamar el mensaje de la reforma pro salud, y si vosotros no podéis avanzar en las filas de los que dan este mensaje, no debéis hacer esto prominente. Al obrar en contra de los esfuerzos de vuestros obreros colaboradores, quienes enseñan la reforma pro salud, estáis fuera de lugar y actuáis en el lado erróneo. Como mensajeros de Dios, ¿no presentaremos un testimonio decidido en contra de la complacencia de un apetito pervertido? Dios ha provisto abundancia de frutas y cereales, los cuales pueden ser saludablemente preparados y empleados en cantidades debidas. ¿Por qué entonces continúan los hombres eligiendo carne? ¿Podemos tener confianza en ministros que sentados en mesas donde se sirve carne se unen con los demás para comerla? Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Todo el que viola las leyes de la salud será visitado seguramente por el desagrado de Dios. Oh, cuánto del Espíritu Santo debemos tener día tras día si queremos andar con circunspección negando el yo y practicando las virtudes del carácter de Cristo. Alístense nuestros ministros y colportores bajo el estandarte de la estricta temperancia. Nunca se avergüencen de decir, no gracias, no como carne. Tengo escrúpulos de conciencia contra el comer la carne de animales muertos. Si se ofrece té, rechazadlo dando la razón que os induce a hacerlo. Explicad que es perjudicial, y aun cuando por un tiempo sea estimulante, el estímulo pronto pasa y se siente una depresión correspondiente. Con respecto a la carne, todos podemos decir, no la toquéis. Y todos deben dar un testimonio claro en contra del té y el café, no usándolos jamás. Son narcóticos y perjudican tanto el cerebro como a los otros órganos del cuerpo. No ha llegado todavía el tiempo cuando pueda decir que el uso de la leche y los huevos debe ser completamente abandonado. La leche y los huevos no deben ser clasificados con la carne. En algunas dolencias el uso de los huevos es muy benéfico. Que los miembros de nuestra Iglesia se nieguen todo apetito egoísta. Cada centavo gastado en té, café y carne ha sido peor que desperdiciado, porque estas cosas obstaculizan el mejor desarrollo de las facultades físicas, mentales y espirituales. Un resumen. Si pudiese beneficiarnos el satisfacer nuestro deseo de comer carne, no os dirigiría esta súplica, pero sé que ello es imposible. Los alimentos preparados a base de carne perjudican la salud física y debemos aprender a vivir sin ellos.
Los que están en situación de poder seguir un régimen vegetariano, pero prefieren seguir sus propias inclinaciones en este asunto, comiendo y bebiendo como quieren, irán descuidando gradualmente la instrucción que el Señor ha dado tocante a otras fases de la verdad presente, perderán su percepción de lo que es verdad y cegarán con toda seguridad lo que hayan sembrado. Se me ha mostrado que no debe servirse a los alumnos de nuestros colegios carne ni otros productos reconocidos como dañinos para la salud. Ninguna cosa que pudiera hacer apetecer estimulantes debe ser colocada sobre la mesa. Al decirlo me dirijo tanto a los jóvenes como a los adultos y a los ancianos. Absteneos de las cosas que puedan dañaros. Servid al Señor con sacrificio. Los niños deben participar con inteligencia en esta obra. Todos somos miembros de la familia del Señor, y Él quiere que sus hijos, ancianos y jóvenes, resuelvan sacrificar sus apetitos y economizar el dinero necesario para construir capillas y sostener a los misioneros. Estoy comisionada para decir a los padres: colocaos enteramente, alma y espíritu, del lado del Señor en este asunto. Debemos recordar en estos días de prueba que estamos en juicio delante del Señor del universo. ¿No renunciaréis a las costumbres que os causan daño? Las palabras valen poco. Mostrad por vuestros actos de abnegación que queréis obedecer a las órdenes que el Señor da a su pueblo peculiar. Luego, colocad en la tesorería una parte del dinero economizado por medio de vuestro renunciamiento, y habrá recursos para proseguir la obra de Dios. Algunos piensan que no pueden vivir sin comer carne, pero si quisieran ponerse de parte del Señor, decididos a andar resueltamente en la senda que Él nos ha guiado, recibirían fuerza y sabiduría como Daniel y sus compañeros. Dios les daría entendimiento sano. Muchos se sorprenderían al ver cuánto podrían economizar para la causa de Dios mediante actos de renunciamiento. Las sumitas ahorradas por actos de sacrificio contribuirán más para edificar la causa de Dios que las donaciones cuantiosas que no son el fruto de la abnegación. Los adventistas del séptimo día transmiten verdades trascendentales. Hace más de 40 años que el Señor nos dio luces especiales sobre la reforma pro salud. Pero ¿cómo seguimos en esa luz? ¿Cuántos hay que han rehusado poner su vida en armonía con los consejos de Dios? Como pueblo deberíamos realizar progresos proporcionales a la luz que hemos recibido. Es deber nuestro comprender y respetar los principios de la reforma pro salud. En el asunto de la temperancia, deberíamos dejar muy atrás a todos los demás. Sin embargo, hay en nuestras iglesias miembros a quienes las instrucciones no han faltado, y hasta predicadores que demuestran poco respeto por la luz que Dios nos ha dado tocante a este asunto. Comen según sus gustos y trabajan como mejor les parece. No prescribimos un régimen definido, pero decimos que en los países donde abundan las frutas, los cereales y las nueces, la carne no es el alimento adecuado para el pueblo de Dios. Se me ha indicado que la carne propende a animalizar la naturaleza, a despojar a los hombres y mujeres del amor y la simpatía que debieran sentir por cada cual, y hacer predominar las pasiones bajas sobre las facultades más elevadas del ser. Si el comer carne fuera alguna vez saludable, no lo es ahora. Los cánceres y tumores y las enfermedades pulmonares se deben mayormente a la costumbre de comer carne. No hacemos del consumo de la carne una condición para la admisión de los miembros, pero debiéramos considerar la influencia que ejercen sobre otros los creyentes profesos que usan carne. Como mensajeros de Dios, no diremos al pueblo: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31.
¿No daremos un testimonio decidido contra la complacencia del apetito pervertido? ¿Quiere cualquiera de los que son ministros del Evangelio y que proclaman la verdad más solemne que haya sido dada a los mortales, dar el ejemplo de volver a las ollas de Egipto? ¿Quieren los que son sostenidos por el diezmo de la tesorería de Dios permitir que la gula envenene la corriente vital que fluye por sus venas? ¿Harán caso omiso de la luz y las amonestaciones que Dios les ha dado? La salud del cuerpo debe considerarse como esencial para el crecimiento en la gracia y la adquisición de un carácter templado. Si no se cuida debidamente el estómago, será trabada la formación de un carácter moral íntegro. El cerebro y los nervios están en relación íntima con el estómago. De los errores practicados en el comer y el beber resultan pensamientos y hechos erróneos. Todos somos probados en este asunto. Hemos sido bautizados en Cristo, y si estamos dispuestos a separarnos de todo aquello que tienda a degradarnos y hacernos lo que no debemos ser, recibiremos fuerza para crecer en Cristo, nuestra cabeza viviente, y veremos la salvación de Dios. La reforma progresiva en la alimentación en las instituciones adventistas. Nota añadida por los compiladores. Existen registros históricos según los cuales las instituciones adventistas de salud en sus primeros días servían carne en mayor o menor grado a los pacientes y a los ayudantes. La reforma en esta fase de una vida sana fue progresiva. En las instituciones más antiguas, después de una larga lucha, la carne se fue descartando y desapareció de todas las mesas. En el caso del sanatorio de Battle Creek, este paso fue tomado en 1898, mayormente en respuesta al consejo de la pluma de la señora White, que aparece en este capítulo. En el sanatorio de Santa Elena, California, el cambio se realizó en 1903. Por este tiempo, la educación con respecto a un régimen sin carne se había esparcido ampliamente y la carne era descartada del menú de los huéspedes con menor dificultad que si se hubiese excluido en una fecha anterior. Era un gozo para los gerentes de las instituciones más antiguas saber que en las instituciones nuevas que se inauguraban por entonces no se servía carne a los pacientes. El consejo sobre el tema de la carne no es completo sin el cuadro de la lucha para abandonarla, que se desarrolló en nuestras instituciones según la presentan diferentes comunicaciones de la señora de White y la instrucción que requería una reforma progresiva en el régimen. Es esencial que el lector tenga en cuenta estos hechos y la época en que se escribieron las distintas declaraciones al estudiar esta fase del tema de la carne. Aquí termina la nota añadida por los compiladores. Llamados a establecer un régimen sin carne en nuestras primeras instituciones médicas. Año 1884. Me he levantado esta mañana a las 4 para escribirle unas pocas líneas. He estado pensando mucho últimamente acerca de cómo la institución que usted preside podría llegar a ser todo lo que Dios quiere que sea, y tengo unos pocos pensamientos que sugerirle. Nosotros somos reformadores en pro de la salud, que tratamos de regresar hasta donde sea posible al plan original de temperancia establecido por el Señor. La temperancia no consiste meramente en abstenerse de las bebidas alcohólicas y el tabaco, ambos intoxicantes. Tiene un ámbito mayor que este. Debe regular lo que comemos. Todos estamos familiarizados con la luz,
sobre el tema de la reforma ProSalud. Pero cuando yo visito el Instituto de Salud, veo que hay un señalado apartamiento en la reforma ProSalud sobre el asunto del consumo de carne, y estoy convencida de que debe haber un cambio. El régimen de ustedes se compone mayormente de carne. Dios no nos está guiando en esa dirección. El enemigo está tratando de establecer el asunto del régimen sobre las bases erróneas, induciendo a los que están a cargo de la institución a acomodar la alimentación al apetito de los pacientes. Cuando el Señor dirigió a los hijos de Israel para sacarlos de Egipto, se propuso establecerlos en Canaán como un pueblo puro, feliz y lleno de salud. Estudiemos el plan de Dios y veamos cómo se realizó aquello. El Señor restringió su alimentación. En gran escala eliminó el consumo de carne, pero ellos apetecieron las ollas de carne de Egipto y Dios les dio carne y junto con ella los seguros resultados. El Instituto de Salud fue establecido a un costo elevado para tratar a los enfermos sin drogas. Debe ser conducido a base de principios higiénicos. La medicación a base de drogas debe eliminarse tan rápidamente como sea posible, hasta que todo esté descartado. Debe darse educación sobre el régimen alimenticio, el vestido y el ejercicio adecuados. No solamente nuestro propio pueblo debe ser educado, sino los que no han recibido la luz sobre la reforma ProSalud deben ser enseñados cómo vivir en forma sana, de acuerdo con las disposiciones de Dios. Pero si nosotros mismos no tenemos una norma a este respecto, ¿qué necesidad hay de hacer tan grandes inversiones para establecer un instituto de salud? ¿Cuándo se realiza la reforma? No puedo admitir que estamos marchando según las disposiciones divinas. Debemos instituir un orden diferente de cosas, o de otra suerte abandonar el nombre de Instituto de Salud, porque sería totalmente inapropiado. El Señor me ha mostrado que el Instituto de Salud no debe ser amoldado de tal suerte que satisfaga el apetito o las ideas de cualquier persona. Me doy cuenta de que la excusa para permitirse el consumo de carne en la institución ha sido que las personas que buscan placer y acuden a él no están conformes con ningún otro régimen. En ese caso, déjeselos que vayan a donde puedan obtener esa clase de alimentación. Cuando la institución no puede regirse aún para los huéspedes de acuerdo con los principios rectos, cambie entonces el nombre que ha asumido. Pero la excusa en que se ha insistido ya no existe, porque los clientes de afuera son muy pocos. Se hace un daño real al organismo al comer constantemente carne. No hay para ello otra excusa que el apetito depravado y pervertido. Usted preguntará, ¿eliminaría usted completamente el consumo de carne? Contesto, con el tiempo llegaría a eso, pero no estamos preparados para dar este paso precisamente ahora. Con el tiempo se descartará del todo el consumo de carne. La carne de animales no compondrá más una parte de nuestro régimen y miraremos las carnicerías con disgusto. Estamos constituidos por aquello que comemos. ¿Fortaleceremos las pasiones animales comiendo carne de animales? En lugar de enseñar el gusto a complacerse con esta dieta tosca, ya es tiempo de que aprendamos a subsistir a base de frutas, cereales, legumbres y hortalizas. Esta es la tarea de todos los que están relacionados con nuestras instituciones. Úsese cada vez menos carne hasta abandonarla por completo. Si se descarta la carne, si el uso no es adecuado en esa dirección, si se estimula el deseo de comer frutas y cereales, pronto habrá una situación como la que Dios en el principio se propuso que existiera. Ninguna clase de carne será usada por su pueblo. Cuando la carne deje de ser usada como lo ha sido, aprenderéis una manera más correcta de cocinar y podréis suplir la carne con alguna otra cosa. Pueden prepararse muchos platos saludables exentos de grasa y de carne de animales muertos.
Puede proporcionarse una variedad de platos simples, perfectamente saludables y nutritivos sin carne. Los hombres sanos deben tener abundancia de verduras, frutas, cereales y legumbres. Ocasionalmente puede ser necesario servir carne a algunas personas de afuera que han educado su gusto de tal manera que piensan que a menos que tengan carne no pueden conservar su vigor, pero tendrán mayor capacidad de resistencia si se abstienen de la carne que si viven mayormente a base de ella. La principal objeción que tienen los médicos y ayudantes del Instituto de Salud para descartar un régimen a base de carnes es que ellos mismos quieren carne y entonces arguyen que deben tenerla. Por lo tanto, estimulan su empleo. Pero Dios no quiere que los que vienen al Instituto de Salud sean educados para subsistir a base de un régimen con carne. Mediante disertaciones y por medio del ejemplo, educad en otra dirección. Esto exigirá gran habilidad en la preparación de alimentos sanos. Se requerirá más trabajo y, sin embargo, gradualmente debe ir haciéndose. Úsese menos carne. Hágase que los que cocinan y los que llevan las responsabilidades eduquen su gusto y sus hábitos de comer de acuerdo con las leyes de salud. Hemos estado yendo de regreso a Egipto, más bien que avanzando hacia Canaán. ¿No invertiremos el orden de las cosas? ¿No tendremos alimento sencillo y saludable en nuestras mesas? ¿No abandonaremos los panecillos blandos y calientes que solamente producen dispepsia? Los que elevan la norma tanto como pueden con miras a alcanzar el orden de Dios, de acuerdo con la luz que el Señor les ha dado por medio de su palabra y de los testimonios de su Espíritu, no cambiarán su conducta para acomodarse a los deseos de sus amigos o de sus parientes, ora se trate de uno, de dos o aun de una hueste, que viven en forma contraria a la disposición divina. Si avanzamos guiándonos por principios en estas cosas, si observamos reglas estrictas en la alimentación, si como cristianos educamos nuestros gustos según el plan de Dios, ejerceremos una influencia que estará de acuerdo con la mente de Dios. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a ser verdaderos reformadores en pro de la salud? Es esencial que se evite la continua monotonía en el régimen. El apetito responderá mucho mejor si se hacen cambios en la alimentación. Sed uniformes. No tengáis diversas clases de alimentos en la mesa en una misma comida y ninguna variedad en la próxima. Practicad la economía en este asunto. Déjese que la gente se queje si quiere. Déjese que ella critique si no hay comida suficiente para agradarla. Los israelitas siempre se quejaron de Moisés y de Dios. Es vuestro deber mantener la norma de la reforma pro salud. Puede lograrse más en favor de los enfermos, regulando el régimen de ellos, que por medio de todos los baños que puedan dárseles. Úsese la misma cantidad de dinero que se gasta en carne para comprar fruta. Mostrad a la gente la manera correcta de vivir. Si esto se hubiera hecho desde el propio comienzo de la institución, al Señor le habría agradado y habría aprobado el esfuerzo. Debe usarse cuidado y habilidad en la preparación del alimento. Espero que la doctora ocupe el puesto que se le ha asignado y que aconseje al cocinero de manera que los alimentos puestos en las mesas del Instituto de Salud estén de acuerdo con la reforma pro salud. Debido a que alguien está inclinado a complacer su apetito, no debe sostener que su método de vida es el correcto. No debe, por medio de su conducta, tratar de amoldar a la institución para que ésta se acomode a sus gustos y prácticas. Los que llevan la responsabilidad de la institución deben entrar frecuentemente en consejo mutuo, deben avanzar en perfecta armonía. Os ruego que no arguyáis que el consumo de carne debe ser correcto debido a que fulano o sutano, que es esclavo del apetito, ha dicho que él no puede vivir en el Instituto de Salud sin carne.
El vivir a base de animales muertos es una forma muy tosca de vivir, y como pueblo debemos estar realizando un cambio, una reforma, enseñando a la gente que hay preparaciones sanas de alimentos que les darán más fuerza y preservarán mejor su salud que la carne. El pecado de esta era de glotonería es el comer y el beber. La complacencia del apetito es el Dios a quien muchos adoran. Los que están relacionados con el Instituto de Salud deben presentar un ejemplo correcto en estas cosas. Deben avanzar en una forma consciente en el temor de Dios y no ser gobernados por un gusto pervertido. Deben ser totalmente iluminados con respecto a los principios de la Reforma Pro Salud y bajo todas las circunstancias deben permanecer bajo su estandarte. Espero, doctor, que usted aprenderá más y más cómo cocinar en forma saludable. Proporcione una abundancia de alimento bueno y sano. No practique la economía en este sentido. Reduzca sus cuentas de carne, pero tenga abundancia de buena fruta y verduras, y usted se gozará de ver el buen apetito con que todos participarán de sus preparaciones. Nunca piense que el alimento bueno e higiénico que se consume está perdido. Producirá sangre y músculos y dará fuerza para los deberes cotidianos. He estado pensando mucho acerca del Instituto de Salud. Muchos pensamientos acuden a mi mente y deseo expresaros a vosotros algunos de estos. He estado repasando la luz que Dios me ha dado y que por mi intermedio os ha dado a vosotros sobre la Reforma Pro Salud. ¿Habéis tratado de entender en forma cuidadosa y con oración la voluntad de Dios en estos asuntos? La excusa ha sido que los extraños quieren tener un régimen a base de carne, pero aunque ellos tengan algo de carne, yo sé que con cuidado y habilidad pueden prepararse platos para reemplazar la carne en gran medida, y en poco tiempo ellos podrían ser enseñados a abandonar la carne de animales muertos. Pero si la que cocina depende mayormente para su consumo de la carne, ella podrá y querrá estimular el consumo de carne, y el apetito depravado inventará toda excusa posible para sostener esta clase de régimen. Cuando vi cómo andaban las cosas, que si N no tenía carne para cocinar, no sabía qué proporcionar como sustituto de la misma, y que la carne era el artículo principal del régimen, sentí que debía haber un cambio de inmediato. Puede haber tuberculosos que exijan carne, pero ténganla en sus propias piezas y no se tiente el apetito ya pervertido de aquellos que no deben comerla. Podéis pensar que os es imposible trabajar sin carne. Así pensé yo una vez, pero sé que en su plan original Dios no hizo provisión para que la carne de animales muertos compusiera el régimen del hombre. Es el gusto tosco y pervertido el que aceptará al alimento. Además, el hecho de que la carne está enferma en extenso grado debe inducirnos a hacer grandes esfuerzos para abandonar completamente su uso. Mi posición ahora es la de dejar la carne en forma total. Será difícil para algunos hacer esto, tan difícil como lo es para el bebedor de ron abandonar el trago, pero será mejor para ellos que hagan el cambio. Haciendo frente al asunto honradamente. El sanatorio está haciendo una buena obra. Hemos llegado al punto de tratar el discutido asunto de la carne. ¿No deben tener los que vienen al sanatorio carne en sus mesas para ser instruidos a dejarla en forma gradual? Hace años me fue dada la luz de que no debe tomarse la posición positiva de descartar toda la carne, porque en algunos casos ésta era mejor que los postres y que los platos compuestos de dulces. Con seguridad estos causan perturbación. Es la variedad y la mezcla de carne, verduras, frutas, vinos, té, café, tortas dulces y pasteles concentrados lo que arruina el estómago
y coloca a los seres humanos en la posición de inválidos con todos los desagradables defectos que la enfermedad ejerce en su estado de ánimo. Presento la palabra del Señor de Israel. Debido a la transgresión, la maldición de Dios vino sobre la tierra misma, sobre el ganado y sobre toda carne. Los seres humanos están sufriendo el resultado de su propia conducta al apartarse de los mandamientos de Dios. Las bestias también sufren bajo la maldición. El consumo de carne no debe prescribirse para ningún inválido por parte de ningún médico que entienda estas cosas. Las enfermedades de los animales están haciendo que el consumo de carne sea un asunto peligroso. La maldición del Señor está sobre la tierra, sobre el hombre, sobre las bestias y sobre los peces del mar, y a medida que la transgresión llega a ser casi universal, se permitirá que la maldición se haga tan amplia y tan profunda como la transgresión. Se contraen enfermedades por el uso de la carne. La carne enferma de estos cadáveres se vende en los mercados y el seguro resultado es enfermedad entre los hombres. El Señor llevará a sus hijos hasta el punto en que ellos no tocarán ni gustarán la carne de animales muertos. No prescriba, pues, estas cosas ningún médico que tiene un conocimiento de la verdad para este tiempo. No hay seguridad en el consumo de carne de animales muertos, y dentro de poco tiempo la leche de las vacas también será excluida del régimen del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Dentro de un corto tiempo no será seguro usar ninguna cosa que proceda de la creación animal. Los que acepten sin reservas lo que Dios dice y obedezcan sus mandamientos de todo corazón, serán bendecidos. Él será su escudo protector, pero con el Señor no se puede jugar. La desconfianza, la desobediencia, el enajenamiento de la voluntad y del camino de Dios colocarán al pecador en una posición donde el Señor no puede darle su favor divino. De nuevo me referiré al asunto del régimen. No podemos hacer ahora lo que nos aventuramos a hacer en el pasado con respecto al consumo de carne. Siempre ha sido una maldición para la familia humana, pero ahora lo es en forma particular dentro de la maldición que Dios ha pronunciado sobre los rebaños del campo debido a la transgresión y el pecado del hombre. La enfermedad entre los animales está llegando a ser cada vez más común, y nuestra única seguridad ahora consiste en dejar la carne enteramente. Prevalecen actualmente las más graves enfermedades, y la última cosa que deben hacer los médicos que han sido iluminados es aconsejar a sus pacientes a comer carne. Debido al consumo de carne, que en tan vasto grado se hace en este país, los hombres y las mujeres se están desmoralizando, su sangre se corrompe y las enfermedades se implantan en el organismo. Debido al consumo de carne, muchos mueren y no entienden la causa. Si se conociera la verdad, se daría testimonio de que fue la carne de los animales la que pasó por la muerte. El pensamiento de alimentarse de carnes de animales muertos es repulsivo, pero hay algo más además de esto. Al comer carne participamos de sus enfermedades y ésta siembra sus semillas de corrupción en el organismo humano. Le escribo, hermano mío, para que no se siga prescribiendo en nuestro sanatorio el consumo de carne de animales. No hay excusa para esto. No existe seguridad en las consecuencias y los resultados que ello tiene sobre la mente humana. Seamos reformadores en pro de la salud y en todo sentido del término. Dese a conocer en nuestras instituciones el hecho de que ya no se sirve carne en la mesa ni aun para los clientes, y entonces la educación que se da sobre el abandono de la carne no consistirá solo en palabras, sino en hechos. Si la clientela es menor, que lo sea,
Los principios serán de un valor mucho mayor cuando se entiendan, cuando se sepa que no se quitará la vida de ningún ser para sostener la vida del cristiano. Una segunda carta para hacer frente al mismo asunto. Recibí su carta y le explicaré el asunto relativo a la carne lo mejor que pueda. Las palabras que usted menciona se hallaban en una carta dirigida a X hermano y a algunas otras personas en la ocasión en que la hermana tal estaba en el Instituto de Salud. He hecho buscar estas cartas. Algunas de ellas estaban copiadas y otras no. Les dije que asignaran fechas a las declaraciones realizadas. En ese tiempo el régimen a base de carne era prescrito y usado en forma muy amplia. La luz que me fue dada indicaba que la carne sana no debía eliminarse del todo de inmediato, sino que debían presentarse disertaciones en la sala con respecto al uso de carne de cualquier clase. Las frutas, los cereales y las legumbres y hortalizas debidamente preparados es todo lo que el organismo requiere para mantenerse con salud, pero que primeramente debía mostrarse que no tenemos necesidad de usar carne donde hay abundancia de frutas como en California. Pero en el Instituto de Salud no estaban preparados para hacer cambios repentinos después de usar carne en forma tan abundante como lo habían hecho. Sería necesario que ellos emplearan carne muy de vez en cuando al comienzo y que finalmente la abandonaran del todo. Pero debía haber solamente una sola mesa llamada la mesa de la carne para los pacientes. Las otras mesas debían estar exentas de este artículo. Trabajé de una manera más ferviente para descartar toda la carne, pero esta difícil cuestión debe ser manejada en forma discreta y sin imprudencia, puesto que la carne se usaba 3 veces por día. Los pacientes debían ser educados desde el punto de vista de la salud. Esto es todo lo que yo puedo recordar sobre el tema. He estado recibiendo luz adicional para que la consideremos. La creación animal está enferma y es difícil determinar la cantidad de enfermedad que hay en la familia humana que viene como resultado de comer carne. Leemos constantemente en los periódicos acerca de la inspección de la carne. Continuamente se decomisa toda la carne de algunas carnicerías y el producto que se vendía es condenado como inadecuado para su uso. Por muchos años he recibido luz según la cual el comer carne no es bueno para la salud ni para la moral, y sin embargo parece tan extraño que tenga que hacer frente a este asunto de comer carne una y otra vez. He tenido una conversación muy directa y decidida con los médicos del Instituto de Salud. Ellos habían considerado el asunto y el hermano y la hermana fueron puestos en aprietos. Se prescribía carne para los pacientes. En sábado, mientras asistía al Congreso de la Unión de Australia, realizado en Stanmore, me sentí urgida por el Espíritu del Señor a abordar el caso del Instituto de Salud de Summerhill, que queda a pocas estaciones de distancia de Stanmore. Presenté las ventajas que deben obtenerse en el sanatorio. Mostré que la carne nunca debiera colocarse en la mesa como un artículo de consumo y que la vida y la salud de millares de personas estaban siendo sacrificadas en los altares donde se ofrecía carne para el consumo. Nunca presenté un llamado más fervoroso y decidido. Dije, estamos agradecidos de que tenemos una institución aquí donde la carne de animales muertos no se prescribe para los pacientes. Dígase que ni un solo bocado de carne se ha colocado sobre la mesa, ora sea para los médicos, los administradores, los ayudantes o los pacientes. Dije, tenemos confianza en nuestros médicos en el sentido de que este asunto será tratado desde el punto de vista de la salud,
porque los cadáveres deben siempre considerarse como no adecuados para componer el régimen de alimentación de los cristianos. No atenué el asunto ni en una sola partícula. Dije que si los que estaban en nuestros institutos de salud ponían carne de animales muertos sobre la mesa, merecerían el desagrado de Dios, mancillarían el templo de Dios y necesitarían las palabras que les fueron dichas. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. La luz que Dios me ha dado es que la maldición de Dios está sobre la tierra, el mar, el ganado y los animales. Pronto ya no habrá más seguridad en la posesión de los rebaños. La tierra está corrompiéndose bajo la maldición de Dios. Permanezcamos fieles a nuestros principios. En los últimos tiempos el número de pacientes de nuestro sanatorio ha disminuido debido a un conjunto de circunstancias que no podía evitarse. Una razón por la falta de clientes es, yo creo, la posición que han tomado los que encabezan la institución en contra de servir carne a los pacientes. Desde el día cuando el sanatorio se abrió, se ha servido carne en el comedor. Creímos que había llegado el tiempo de tomar una decisión definitiva en contra de esta práctica. Sabíamos que no era del agrado de Dios que se sirviera carne a los pacientes. Ahora no se sirve té, café o carne en absoluto en la institución. Estamos determinados a vivir los principios de la Reforma Pro Salud, a andar en el camino de la verdad y la justicia. No seremos reformadores a medias por temor a perder nuestros clientes. Hemos tomado nuestra posición y con la ayuda de Dios permaneceremos firmes. Los alimentos provistos para los pacientes son sanos y deliciosos. El régimen se compone de frutas, cereales y nueces. Aquí en California hay una abundancia de frutas de toda clase. Si llegan pacientes que dependen tanto de la carne que piensan que no pueden vivir sin ella, trataremos de hacerles considerar este asunto desde un punto de vista inteligente. Y si no quieren hacerlo y si están determinados a usar lo que destruye la salud, no rehusaremos proveérselos para ellos solos si están dispuestos a comerlo en su propia pieza y si también están dispuestos a arriesgar las consecuencias. Pero deben asumir ellos mismos la responsabilidad de su conducta. No sancionaremos su conducta. No nos atrevemos a deshonrar nuestra mayordomía sancionando el uso de aquello que corrompe la sangre y trae enfermedad. Seríamos infieles al Maestro si hiciéramos aquello que sabemos que Él no aprueba. Esta es la posición que hemos tomado. Estamos resueltos a ser leales a los principios de la Reforma Pro Salud y que Dios nos ayude, es mi oración. Deben ponerse en operación planes que produzcan un aumento de clientes, pero ¿sería justo que por el afán de obtener más pacientes regresáramos a la costumbre de servir carne? ¿Daremos a los enfermos lo que los ha enfermado, lo que los mantendrá enfermos si siguen usándolo como alimento? ¿No tomaremos en cambio nuestra posición como quienes han resuelto cumplir los principios de la Reforma Pro Salud? Hay algunos en nuestras instituciones que pretenden creer los principios de la Reforma Pro Salud y, sin embargo, se complacen en el uso de carne y otros alimentos que saben que son perjudiciales para la salud. Digo a los tales en el nombre del Señor, no aceptéis puestos en las instituciones mientras rehuséis vivir los principios que estas instituciones representan, porque al hacerlo hacéis doblemente más dura la tarea de los que enseñan y de los dirigentes que están luchando para conducir la obra en forma justa. Allanad el camino del Rey, dejad de estorbar el camino del mensaje que el Señor envía. Se me ha mostrado que los principios que nos fueron dados en los primeros días del mensaje
han de ser considerados tan importantes para nuestro pueblo hoy como lo eran entonces. Hay algunos que nunca han tenido la luz que les fue dada sobre el asunto del régimen. Es tiempo ahora de sacar la luz de debajo del almud para dejarla refulgir con rayos claros y brillantes. Hemos presentado el tercer segmento de la sección 23 llamado Las carnes, del libro Consejos sobre el régimen alimenticio.